Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el profesor Luis Enrique López de la Rosa, el cual ha ejercido como maestro de educación física y ha accedido amablemente a regalarnos una entrevista para conocer más acerca de esta profesión. Bueno, maestro, como primera pregunta, ¿nos podría decir cuántos años de servicio lleva y en qué escuelas ha laborado como docente de educación física? Claro, estuve trabajando 3 años en la Escuela Simón Bolívar de Atlisco, en la preparatoria y la parte de educación física, y de ahí pues ya tengo 20 años trabajando aquí en la Facultad de Cultura Física. Ok, maestro. Gracias. Como segunda pregunta, ¿nos podría decir cómo planear una clase? ¿Cómo planear una clase? Ok, depende mucho de los objetivos que te realizas a nivel semestral, ¿no? Por ejemplo, si es en educación física, ya tienen ellos en su programación qué es lo que requieren para la actividad, ¿no? O sea, qué van a pedir para el fin del curso. Entonces tienes que ir planeando con base a la estructura que tienen que hacer. Si es aquí en la universidad, es con base a cómo tenemos el programa de cualquiera de lo que es la parte de cultura física. Entonces, con base a eso, vas planeando tus actividades para que lleve los temas que requieres. Bueno. Aquí, como la otra pregunta dice, ¿cuál cree que son los objetivos principales que debe de llevar una clase? Ok, vuelvo a repetir, o sea, al final es lo que tú quieres alcanzar. Por ejemplo, si hablamos de recreación y ocio, pues es que ustedes aprendan lo que es la recreación, lo que es el ocio. Por ejemplo, si hablamos de entrenamiento deportivo, que es la fuerza, que es la resistencia, etc. Si hablamos de educación física, por ejemplo, aspectos motrices básicos, flexibilidad, todo eso va enfocado con base a los requerimientos de cada uno de los programas que te manejan en cualquiera, en CEP o en lo que es cultura. ¿No? Como la siguiente pregunta, ¿usted cómo manejaría al alumno más inquieto? ¿Cómo manejar al alumno más inquieto? Ok, eso no lo lograré. No, al alumno más inquieto. Primero, por ejemplo, a él lo trabajaremos con él para que él sea parte del líder, ¿no? O sea, lo tomaremos como base para que él pueda expresar toda su información, toda esa energía con sus compañeros. Y después él pueda ir aportando ese rol de, no ser el líder, pero también parte de un equipo. Entonces, él como primera imagen, para que él vaya aprendiendo la responsabilidad, que no es nada más de, estar como lo que se, simplemente que él vaya adquiriendo esa responsabilidad y él vaya adaptándose a todo el grupo. Okay. Aquí en la siguiente dice, ¿cuáles son las mejores estrategias para tener el control del grupo? Bueno, tomando en cuenta que es educación física y pues que están en el patio y todo eso. Ok, primero es saber las órdenes que tienes que dar, por ejemplo, con el grupo. Saber en qué momento los chicos tienen que parar, en qué momento hacer actividad. Por ejemplo, yo tengo mucho de que si los chicos están hablando mucho, yo me quedo callado, pero antes les digo, ok, si yo me quedo callado, es que todos tienen que poner atención. Entonces, ya vas interactuando con los chicos de la manera que cómo quieres que trabajen ellos. Por ejemplo, muchos dicen que a un silbatazo se sientan, a 2 silbatazos se callan, ¿no? Entonces ya tú vas orientando la actividad, por ejemplo. Es como cuando estás en un entrenamiento en una competencia de natación. ¿Cómo te dan la salida de natación? Pues es un disparo, ¿no? Lo mismo. Sabes que a un disparo tú tienes que accionarte, entonces es parte de. Sí. Como siguiente pregunta, ¿cómo trabajar una clase dentro de un aula de clases? Ok, depende cómo trabajar. ¿A qué te refieres? ¿En aspecto qué? Como podría ser, por ejemplo, la educación física, luego el clima o el ok. sol, así, en ese contexto. Yo siempre he dicho que un licenciado en cultura física, y más el de la UAP, es que puede ocupar cualquier espacio, no puede estar quieto. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si hay una aula en la cual vemos que está el super aguacerazo y no puedo hacer actividad física, no, un líder de cultura física tiene que buscar las alternativas para poder hacer una mejora. Puede ser en el pasillo, puede ser en un aula, por ejemplo, puedes quitar las bancas y puedes crear un entorno para que ellos puedan trabajar. Hay sentados, el chiste es moverse, ¿verdad? Sí, y, por ejemplo, si tú tienes tu plan de clase y tienes un objetivo, ¿cómo puedo llegar a ese objetivo? Con base a alguna alternativa que nos permita, por ejemplo, llegar al clima, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cuál es la forma correcta de iniciar un calentamiento en una clase? Ok, ¿cuál sería la forma correcta? Dependiendo de cualquier actividad. Sí, de la que vaya a hacer. Ok, primero es platicarle a los chicos qué es lo que vamos a hacer, porque también esa parte de que si no conocen lo que vamos a hacer, pues también es... Entonces, por ejemplo, también tú hacerlo, ¿verdad? Entonces empezamos primero por una lubricación articular. Una vez que tienen la lubricación articular, ya subes temperatura corporal, temperatura corporal, haces un poco de estiramiento y ya tienes tu calentamiento, ¿no? Ya vas llevando para la parte medular. Pero sí, siempre es importante activarnos, ¿sale? No puedo agarrar y decir, ok, pongas a pegarle 100 veces al balón
cuando no han hecho una lubricación articular ni una temperatura, porque los puede lastimar. ¿No? Sí, claro. ¿Cómo considera que se debe terminar una clase? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo considera que se debe terminar una clase? Ok. ¿Cómo se debe tener una clase? Recuerden que cuando está hay una clase, en la clase tú ves y empiezas a subirlos, y hay un momento en que ya tienes la parte medular, ya están al tope y hay que regresarlos al estado físico. Entonces, no puedes terminarlos con una reta de fútbol, una reta de baloncesto, porque en lugar de que lleguen a la otra clase tranquilos, entonces bien, quedan todos, y luego, ¿y qué? No, entonces hay que bajarlos. Como, por ejemplo, a lo mejor es un poquito de hacer la actividad un poquito menos complicada, juegos en la cual sean menos movimientos hasta que llegues a una parte de calma, y así de ahí regresarlos a la calma y dejarlos que se estabilicen. ¿Vale? Okay. Sí. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo trabaja usted con los alumnos que tienen capacidades especiales? No sé si le ha tocado alguna ocasión. Depende de la capacidad especial. Por ejemplo, ¿alguien sordo? Ok, recuerden que la expresión, por ejemplo, en la parte de sordos o en la parte de auditivos, es la expresión corporal, ¿no? No me ha tocado la parte de lo que es la persona del mundo, pero también es muy importante que tener la parte del lenguaje de señas, que también ellos te pueden ayudar mucho, ¿sí? Pero sí, también la expresión corporal, lo que tú requieres, a lo mejor es buscar herramientas para que ellos te puedan entender. ¿Sí? ¿Considera usted que debe haber un material básico para alguna clase? Yo, Luis Enrique López de Rosa, dice que no. No. El mejor material es uno mismo. Sí, bro. Tú tienes el mejor material. Porque con base a lo que tú puedes proyectar a tu momento, puedes hacer muchas cosas. ¿Vale? No necesitas un cono para brincar. No necesitas un cono, un aro para girar. No necesitas un resorte para brincar. No necesitas un resorte o una teraband para estirar. El mejor material es uno mismo. Correcto. Sí, profe. Y la siguiente es, ¿cuáles son las estrategias para mantener la seguridad en el grupo? O sea, para que no se vayan a lastimar, o sea, si se caen y todo eso. Ok, dependiendo, por ejemplo, si es en educación física, estar al pendiente de todos. Tienes que estar volteando para todos lados, porque si tanto le da la espalda, te hay un lastimado. Tienes que ver y tienes que saber en qué momento parar la actividad para corregir, y de ahí que ellos entiendan que estábamos haciendo mal. Por eso la importancia de la comunicación antes de, ¿sale? A ver, si yo pito una vez, sentado, si yo pito dos veces, me callo. Y ahí esa parte, ellos van a estar en la parte de la atención, ¿vale? Y los vas orientando, ¿vale? Entonces sí, tienes que estar primero observando a todos. Y de ahí parar para poder corregir y no evitar una lesión. Sí, sí. Y otra, si es en las personas adultas, el celular tiene que estar fuera. Okay. Porque es el principal distractor. Sí. Por ejemplo, vas corriendo y vas al celular, ¡y mi celular! Ahí te toques ya lastimado. Sí, claro. ¿Cómo motivaría usted a los alumnos? ¿Cómo motivar a los alumnos? En especial a los que no les gusta practicar mucho el deporte. Ok. Por ejemplo, es trabajar con ellos de una manera, se puede individualizada, sí, pero también trabajarlo en el aspecto social con sus compañeros, ¿vale? Es empezar a conocer a tu alumno el por qué no le gusta el deporte y de ahí encontrar las estrategias para que le empiece a gustar. Por eso digo que es importante saber y conocer qué tienes en tu entorno. Sí, pero bueno, ya para ir terminando más o menos, ¿cuál considera usted que es el principal rol de un profesor de educación física? Su rol. El rol, primero, si es educación física, es que tú explotes al máximo las habilidades de tus alumnos. De todos, no de uno específico, de todos. Porque todos tenemos la capacidad, todos tenemos la habilidad, todos. El cómo el profe los pueda hacer que lleven a su límite a esas capacidades o esas habilidades es responsabilidad del profe. Yo no puedo poner a un chico que está pasado de peso y que diga, no, tú no puedes porque no, todos. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ese chico que está con obesidad, trabajarlo en la parte de la actividad física y obvio mejore su salud física y además con ello mejorar el aspecto social. Todos son parte de. ¿Usted cuál considera que es la forma correcta de evaluar a los alumnos? Ok, yo tengo ahí como que un problemita, ¿no? Porque yo les puedo poner 10 a todos sin problema, pues una parte numérica, pero ¿cómo sé que aprendieron?
¿Cómo sé que lo que tú les dices lo van a desarrollar? Entonces, yo con base a lo que, por ejemplo, les pongo una actividad y si veo que tú que a lo mejor estabas un poquito que, es con dudas o algo así, y lo sabes hacer y lo manejas y lo llevas a cabo, ya con eso tienes una buena calificación. ¿A qué voy? Lo que aprendes, lo desarrollas. Eso para mí sería una calificación, ¿vale? Por ejemplo, si yo a un niño que no corría, que solamente caminaba, y con base a las actividades que tú vas desarrollando, empezó a mejorar su caminar, mejorar su aspecto físico, mejoró, ya te trota, ya te corre, entonces estás diciendo que él está siguiendo lo que tú estás planteando para él. Sí. Entonces ahí es donde dices que tu trabajo está bien calificado y cómo lo vas, el mismo que le vas a poner 6, porque no llegó a los 6 segundos, ¿no? Sí, es dependiendo. Claro. De cada grupo. Sí, profe. Y bueno, como última pregunta, ¿qué es lo que usted cree que es lo más importante para ser un buen profesor? Primero, creértela. Primero, ser profesional en todos los aspectos. ¿A qué se refiere esto? A que cada grupo que tengas es completamente diferente. Sí, puedes tener la misma fórmula, pero puedes ocupar diferentes alternativas para mejorarlo. Y otra, como buen profesor, es que todo lo que tú tengas, transmítelo. Todo lo que sepas, transmítelo. ¿Y cómo vas a verlo? Porque al final vas a ver que a lo mejor, si es maestro de educación física, vas a ver a un chico que a lo mejor ese chico que tú preparaste está en una olimpiada juvenil, está en una universidad o está en unos Juegos Olímpicos. Pero fue porque gracias a ti, gracias a que tú le pusiste el empeño, lo desarrollaron. Bueno, muchas gracias por su tiempo, profesor. No, cuando guste. Gracias.